como esa. Bueno, hasta tenían, recuerdo perfectamente que estaba tan padre y absurdamente la metieron en un lugar, bueno, que es un área cultural de la alcaldía Venustiano Carranza, pero recuerdo pues que cero difusión, cero promoción, nadie, no había tantas redes sociales, nadie hablaba, pues no había ni siquiera redes sociales, creo yo. Entonces no había como información base de decirte, ok, vamos a ver la exposición de la brujería. Yo, es algo bien curioso, yo pasé por la zona, vi el cartelón, el pendón diciendo la brujería del siglo XV hasta nuestros días, más o menos así decía el cartel, y me metí. O sea, es decir, yo lo vi por pues pura coincidencia, porque pasé por ahí, que si no hubiese pasado por ahí, ni me doy cuenta, y me la pierdo, ¿no? Y me pierdo estos datos que me dio Giancarlo. Entonces me decía él, efectivamente, por la estructura, por cómo está formada, porque me decía, esto no está tallado, Antonio. Esto, la hechicera a la que le pertenece, que le perteneció, porque todavía no le daba el contexto todo del caso. Simplemente le dijimos, la encontramos. Me decía, esto no es tallado, es decir, no agarraron una rama de este tipo que al parecer es como especie de mangle y no hicieron el tallado como para que se viera así. Así está, así es otorgada, y es otorgada por los demonios de jerarquía alta, los primigenios. Y cada vez que me decía más datos y me mostraba que también es un tipo que muy fascinado con lo que hace, es evidente, nosotros lo vimos en toda la exposición, pues sacaba muchos datos, ¿no? Documentos. Entonces él bajaba, estábamos en una especie como de lobby de la alcaldía cuando yo hablé con él y le llevé el elemento y se metía a otra habitación y salía con documentos y me decía y me enseñaba retablos, me enseñaba litografías y así. Era tan vasta su colección, pero que incluso esas litografías o esos documentos no estaban expuestos. O sea, de él salió mostrarme para qué eran utilizados estos mazos ritualistas. Fíjense, yo hoy estoy revelando con ustedes el concepto del bastón ritual o del cetro ritual, que eran mazos, martillos. Entonces, para no ser como muy expresivo, colocaban la ofrenda, daban el mazazo o el martillazo, separaban, porque eso es algo que también me dio a entender Giancarlo, o sea, no era una cuestión de solamente dar el martillazo y ya, tenían la manera de cómo golpear para que esto se separara y fuera como una separación, como si fuera no una destrucción de la ofrenda en la parte superior, sino era como una especie de corte estratégico para que del mazazo se abriera a la mitad. Fíjense cómo tiene el contexto muy profundo del por qué lo hacían en un árbol centenario con esas características y el por qué en un meridiano. Ahí intervenían fuerzas. A mí me queda claro que, y él me dio a entender eso, intervienen fuerzas oscuras, intervienen, pues son los rituales supremos, son los más poderosos. Dice, y estos mazos es increíblemente difíciles de conseguir. Recuerdo perfectamente que me ofreció, y en ese entonces a mí me ofreció, no sé si mal recuerdo, como 200 o $300, algo así. Evidentemente le dije, no, no está en venta, ¿cómo crees? O sea, para nosotros es un objeto valuable de investigación y más ahorita que me está sustentando, ¿para qué sirve? O sea, yo normalmente hubiera pensado, ok, pues es parte de su propia, pues de sus fetiches, ¿no? Por ahí tenemos varios fetiches que brujas con conciencia de ser brujas, pues nos regalan, ¿no? Pero vaya, o sea, yo pensé que era un elemento así, ¿saben? Yo nunca pasó por mi mente que hubiese sido un elemento de ritual supremo.
Entonces me decía que tiene un contexto del por qué un árbol centenario y por qué un árbol específico y por qué en el meridiano del árbol. Es decir, en la propia mitad del árbol. De la composición del propio árbol en la mitad, en medio. Y por qué al momento de arrojar el mazazo, ese golpe es tan quirúrgico, por así decirlo, que en vez de explotar, se para. Pero lo más impresionante y lo más, yo diría, más escalofriante, es que al momento de separarse a dos mitades, la parte superior, se toma una de esas mitades y se coloca al lado del cetro, en la parte superior. Si se dan cuenta, y ahorita se los voy a mostrar, que viene parte del rostro, pero hay otra parte que le falta. Es decir, el cetro, el bastón ritual, tiene una parte superior, tiene una especie de como de ramas que están hacia del lado derecho, según la pantalla. El campo de visión hacia el frente del bastón ritual están del lado derecho. Está la parte frontal, está la mitad de este lado, está vacía. Es como si alguien hubiera hecho un corte y no se ve, no está ni serruchado, no tiene ninguna herramienta que nosotros hayamos detectado, fue analizado. Le pregunté a los expertos y le dije, a ver, ¿está tallado o no está tallado? No, no está tallado, está tal cual, es una formación caprichosa que tiene rostro, así me decían. Ok, parte de la parte frontal, parte de lo que es la cara, por así decirlo, de la parte superior del bastón ritual, si tú lo ves de frente, sí tiene una especie de figura muy extraña, no tan caprichosa, de un macho cabrío. Y ese es el punto donde entramos a decir, ok, tiene todos los elementos y todos los fundamentos brujeriles y de ritual que te refieren a este tipo de seres o este tipo de rituales que tienen el contexto de eso. Pero no solo aquello, Giancarlo me platicó cómo hacían el uso de estos mazos rituales y para qué función, para el sacrificio de la ofrenda. Golpeaban en la parte superior, partía en dos y una de las partes la implementaban o la pegaban en la otra parte del mazo. Y algo que me sigue desafiando y hasta cierto punto pues me da escalofríos pensarlo, porque ya el uso de ese mazo para estas funciones ya te da un impacto terrible. Pero lo más impresionante es que me dijo, cuando entran en comunión con ese primigenio, ese demonio primigenio, el cetro abre los ojos. Se los juro que me quedé frío. Y dije, no, espérame, ya te estás sesgando por todo lo que tú pues, has investigado, espérame, no. ¿Cómo crees? Me dice, sí. Me explicó la forma del rostro del cetro ritual, o del bastón ritual como yo denomino. Me lo explicó muy bien. Y me puso litografías representando al macho cabrío y pareciera que era una calca. Y me dijo, sí, cuando unen las dos partes, parte superior de la ofrenda, no se destruye, me decía, no explota, no se destruye. El mazazo es perfecto para que se desquebraje y se parte en dos. Y la otra parte la toman en lo que es la parte superior del bastón y la unen. Al momento de entrar en este éxtasis de ritual, el cetro literal, así como lo dijo Giancarlo, cobra vida. Y le digo, ¿y para qué? Es el supremo poderío. Su representación es como entrar ya como en un vínculo estrecho directo con un primigenio y pues de ahí pueden hasta transformarse en animales. Y yo le dije, a ver, ¿cómo te explicas? Yo le decía a él, aquí en México
todavía no le comentaba acerca del caso de la bruja Nahual, pero le dije, aquí en México está la tradición del Nahual, que es la transmutación o transformación de un hechicero. Usualmente son hombres, pero no he sabido de mujeres. Me dice, hay de todo, Antonio. En Europa se le conoce como crinos o hombre lobo. En México debe ser Nahual. Oh, impactado, súper contrariado. Yo con todos los elementos que ya tenía recabado junto con el equipo de la agencia, seguía dudando. Sigo dudando, de hecho. Aunque nosotros hayamos tenido esa oportunidad de ir esa noche específico, pero ojo, nos tardamos en ir. Primero fuimos, no en la noche específica, aprendimos conforme el paso de las investigaciones que esa noche propicia tenía que ser esa noche de rituales, 30 de abril, noche de Walpurgis. Pero para darnos cuenta, fácil fueron como unos 6 viajes a lo tonto, donde no encontrábamos nada, solamente relatorías, crónicas, y pues el pueblo al final del día te cuenta pues todo esto, ¿no? Y ya lo vieron, o sea, fíjense cómo unimos todo el capítulo. Los testimoniales que nunca habían sido revelados en otras plataformas, ni mucho menos en televisión o radio, ni mucho menos en internet, ni con colaboraciones, de la familia Silva. Las experiencias con los encuentros de nahuales que han tenido durante cierto tiempo la familia Silva, incluso no ellos solamente, sino los visitantes. Luego el contexto de la lucha entre diableros y chamanes dentro de lo que se engloba al vórtice magnético que hace Peña de Lobos. Híjole, imagínense por qué el caso tiene 20 años de investigación. Y hoy y el próximo 30 de abril seguiremos investigando. Espero que te haya gustado este capítulo un poco largo o un mucho largo, pero lo hacemos con el afán justo de hacer el especial de brujas. Y creo que quedó perfectamente 31 de octubre. Por cierto, me van a decir, oye, pero Antonio, nada más hablaste de la noche de Walpurgis. Sí, porque estábamos concentrándonos en el caso. Y sí hablé de la noche de San Juan, que es principalmente se celebra en España, que incluso esa noche se dice que dentro de los conceptos de tributos en hechiceras o brujas salen los Whopperfingers. Los Whopperfingers son estos animales imposibles, la combinación de animales imposibles. Hay un concepto incluso tradicional que lo puedes encontrar en algunos textos del yacalope, ¿no? Que el yacalope es como un conejo con astas de venado. Pero esos son otros misterios que no podemos abordar porque ya llevamos bastante tiempo hablando de este tema, pero híjole, yo les podría decir a todos ustedes que apenas es un caso. Y estás hablando del tema brujas. Por eso yo decía siempre, el tema es tan vasto y tan profundo que toda la gente que está allá afuera y dice, no, yo soy brujo, bruja, por favor, señores, estos sí son criaturas nocturnas. Yo siempre le digo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, cuando me hablan acerca de las brujerías del Hocus Pocus, el yo atraigo y todos los contextos, incluso religiosos, pues eso es lo light, eso es lo bonito. La otra cara de la moneda es lo que hoy te revelamos. Yo a veces lo pensaría, si fuese tú, yo lo pensaría más de 2 veces al hablar de brujas. Como última recomendación, para finalizar este capítulo que queda en puntos suspensivos, ojo, el caso de la bruja Nahual de Peña de Lobos sigue en investigación, sigue. Pero yo para darles un cierre meritorio a este 31 de octubre que estamos en propio día Noche de Brujas, que principalmente se celebra en Salem y en otras partes del mundo, pero principalmente en Salem, por un tributo al dios pagano Samhain. Te diría,
Y como lo dijo una persona que sigue viviendo atormentada por un grupo de tradicionales hechiceros, diableros, chamanes, debes de tener cuidado para hablar de una bruja o hacerte pasar por una, porque ellas te están escuchando. Nos vemos en otra entrega más y otro especial más de Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Demonio familiar, signatura de un demonio, un duque negro. Estos símbolos sí no encontramos explicación. Vean. Por eso se le reconoce o se le ubica como un mazo ritual. Vean la formación que tiene, no tan caprichosa. Voy a tratar de acercarlo. Es un poco incómodo traer la cámara en mano, pero bueno, tengo que hacerlo. Esta es la otra parte de la cual mencionaba Giancarlo, que está como desgajada, miren. Esa es la parte frontal del bastón. Y si se llega a notar la formación no tan caprichosa y el desgajamiento que se tuvo que hacer de esta madera que es muy parecida al mangle. De hecho, no dudamos que sea mangle. Y el mangle es muy duro, y lo desgajaron, o sea, no está sometida ante ninguna herramienta, ni serrucho, ni nada por el estilo. Aquí están otros simbolismos, bueno, no creo que sean los mismos. Yo quiero mostrarles este, que es el tótem animal. Ahí se ve. Y estos son lo que los chamanes del Centro Ceremonial Otomí nos comentaron que son las tres etapas del Nahual. Bestia en cuatro patas, bestia bípeda y hombre bestia. En la parte de arriba, miren. Ahí se ven mejor. Esos glifos sí están sometidos por medio de una herramienta que no sabemos qué hay utilizado. Evidentemente debe haber sido algo con punta. Y esto es a lo que se refiere Giancarlo con decirle mazo. Vean el tamaño, y de verdad a mí me cuesta un poco de trabajo tenerlo aquí en la mano porque está pesado. En la parte superior está muy pesada. Este es el bastón ritual. Aproximadamente unos que serán unos poco más de 40 centímetros, casi medio metro o un poquito más, junto con la base superior, que es esta parte. Desde acá a acá, más o menos unos 40 y tantos centímetros de lo que es el mango y la parte superior. Este es el bastón ritual, cetro ritual, o como decía Giancarlo, el mazo ritual.